Amigas, amigos, les damos la más cordial bienvenida a esto que es Cultura en Casa, un programa de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado. El día de hoy traemos para ustedes una entrevista hecha a distancia desde el estado de San Luis Potosí, donde radica actualmente, con una de las voces poéticas más importantes del estado de Chihuahua. Me refiero al maestro Jorge Humberto Chávez Díaz de León. Jorge Humberto Chávez nació en Ciudad Juárez en 1959. Estudió Ciencias Sociales en la Normal Superior del Estado de Chihuahua y Filosofía en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Se integró en 1980 al taller literario del Museo de Arte de Limba en Ciudad Juárez, mismo que coordinó de 1988 a 1999. Fue catedrático en la Escuela Normal Superior de Chihuahua, en la Universidad Autónoma de Chihuahua y en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Fue jefe de la representación del Instituto Chihuahuense de la Cultura en Ciudad Juárez y fundador del Encuentro Nacional de Escritores de Tierra Adentro, del Festival Internacional Chihuahua y del Encuentro Internacional de Escritores Literatura en el Bravo. Es un reconocido poeta a nivel internacional con traducciones de sus textos a idiomas como el francés y el inglés. Ha obtenido el Premio Nacional de Poesía Colima en 1981, el Premio Nacional de Literatura Salvador Gallardo Dávalos en 1982 y el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes en 2013. Actualmente es coordinador de literatura del Instituto Potosino de Bellas Artes y director de la Biblioteca del Estado de San Luis Potosí. Es también curador del Festival Internacional Letras en San Luis y desde 2014 miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Vamos ahora sí a escuchar la entrevista. Hola, ¿qué tal amigos de Chihuahua? Soy Jorge Humberto Chávez, soy poeta, soy miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de nuestro país. Pues lo primero que te puedo decir es que en ningún momento hubo en mi vida una transición de mi trabajo como profesor a la poesía. Más bien fue al revés. Yo escribo poesía desde hace muchísimo tiempo. Me parece que como a los 13 o 14 años decidí que mi destino era la poesía y a los 16 empecé a dar clases en la escuela pública. Es decir, primero me sentí poeta y después fui profesor por circunstancias especiales de la vida. Mi última cátedra la impartí en la Autónoma de Chihuahua en Ciudad Juárez, me parece que en el año 2002. De modo que ya hace mucho tiempo que dejé yo las aulas. Acerca de mi trabajo como escritor, a la fecha he publicado una docena de libros. Me parece que se han publicado, aparte de un buen número en México, se han publicado libros míos completos en Canadá, en Estados Unidos, en Italia y en Inglaterra. También he tenido publicaciones, pero de obra fragmentaria, en Alemania, en el mundo árabe y en Japón. Yo empiezo a escribir a raíz de mis contactos con los textos de la escuela pública cuando soy un niño. Toda la poesía de principios del siglo, de mediados del siglo XX, que se leía en los libros de lectura de la escuela pública, eran mi pasión. Después, con el tiempo, me fui acercando a otros poetas en mi formación como estudiante en la secundaria, en la normal, en la preparatoria y después en la universidad. Nunca abandoné mis lecturas de poesía. He leído muchísima poesía, pero creo que mi obra está marcada por algunos 10 autores que siempre me interesaron mucho. Puedo citar a Guillaume Apollinaire, el poeta francés. Puedo citar la obra de Whitman, la obra de Williams, toda la poesía mexicana, todos los contemporáneos, la obra de Octavio Paz. Y después, ya cuando estaba yo en plena producción de mis libros, me acerqué a autores distintos a los que recuerdo como grandes influencias en mi trabajo. Uno de ellos es Antonio Cisneros, el gran poeta peruano que murió en el año 2012. Otro es Ali Chumacero
y otro es Rubén Bonifaz Nuño, a quienes tuve el gusto de conocer, ¿no? Y de tratar. Ahora descubro que mucha de mi formación en el área de ciencias sociales y en filosofía también ha permeado en mi trabajo como escritor. Me preguntas también sobre cómo me siento por el reconocimiento que han tenido mis discípulos en el país. Pues me siento perfectamente bien. En efecto, duré creo que 11 años enseñando poesía y narrativa. No soy narrador, pero mi formación como lector incluyó una gran cantidad de textos narrativos. Leí hasta que pude. Y siempre he intentado inculcar en mis discípulos, en mis estudiantes de literatura, de poesía fundamentalmente, he intentado de inculcar los principios que a mí me enseñó David Ojeda, el hombre que me transformó y que me convirtió en un lector malicioso y en un autor que se enfrenta a su trabajo con mucho cuidado. Bueno, ahora con la contingencia de la epidemia estoy impartiendo un taller a distancia desde San Luis Potosí a cerca de 35 autores, la mayor parte de ellos mexicanos aquí del país, pero tengo también estudiantes en Venezuela y en Colombia, me parece. Mi vida se detuvo, mi vida como autor se detuvo un poco a partir del año 2000, cuando me convertí en subsecretario de Cultura en Ciudad Juárez, y a esa posición de trabajo le dediqué mucho tiempo, le dediqué 10 años exactamente. En ese tiempo, aunque inicié en una época complicada con el doctor Arturo Rico Bobbio en mi oficina en Ciudad Juárez, con el tiempo empecé a tener éxito en la gestión de fondos y pude trabajar con un excelente presupuesto más o menos a partir del año 2001. Después, en la época de Jorge Carrera Robles, allá en Chihuahua, me quedé a trabajar con él, me ofreció continuar en mi puesto y con él terminé prácticamente el sexenio que trabajamos antes de que llegara a la gubernatura de Chihuahua el tan famoso e indigno gobernador Duarte, ¿no? Debo decir que en ese lapso, entre el año 2000 y el año 2010, mi obra se frenó un poco. Solamente se publicó un libro mío en Estados Unidos, una antología, y luego a los 2 años en Canadá se publicó un libro en francés. Y no fue sino hasta 2009, a finales, en diciembre, que se publica un libro mío que se llama Ángel y que considero yo es uno de los libros más perfectos que he escrito. Me considero un autor que no requiere mayor gratificación que la que ya he tenido. He tenido excelentes compañeros en mi experiencia como poeta. He tenido excelentes discípulos, he hecho grandes amigos y he tenido la fortuna de que siempre que me presenté a un concurso literario tuve la buena estimación de los jurados, y es por esa razón que tengo algunos premios que algunas personas consideran importantes. En lo particular tengo un premio que a mí me llena de gran orgullo. Es el Premio Nacional de Poesía Colima, que recibí muy joven, a los 21 años, cuando yo trabajaba en la escuela pública en la Sierra de Chihuahua. Y creo que es el reconocimiento que más estimo, porque sin que yo conociera a ninguno de los autores que fueron mis jurados,
Con el tiempo los llegué a tratar y a hacerme amigo de ellos. Fueron Alicho Macero, Juan Bañuelos, Jaime Labastida, Víctor Sandoval y Carlos Montemayor. Ese premio para mí fue muy estimado porque me sentí de inmediato parte de la comunidad de poetas mexicanos, siendo yo muy joven. Por esa razón, nunca en mi vida solicité el premio Chihuahua, nunca envié ningún libro, porque me parecía que el premio Chihuahua debían ganar solo los autores amigos míos, mis discípulos, y no yo, que había ganado un premio importante muy joven. Bueno, los compromisos que yo tengo como escritor son muy sencillos. Es un compromiso definitivo de escribir lo mejor simplemente. Si ustedes o si tú te acuerdas de mis libros, te habrás dado cuenta de que son libros que buscan de alguna manera una perfección. No sé si la haya alcanzado, creo que nunca se alcanza la perfección, pero de que me he quedado en el intento horas y horas y horas, lo he hecho. Quizá por eso tengo tan poca obra. El compromiso también lo tengo con mis discípulos, con mis hijos, con mi esposa, de ser simplemente o intentar ser un buen escritor. Esto es lo que puedo responderte al respecto. ¿La poesía para qué? Nosotros estamos viviendo una época muy complicada en México, mucho más complicada que la que se vive en otras partes del mundo. Me parece que el papel de la poesía es dejar constancia de nuestra experiencia en el mundo y de que los grandes problemas de la actualidad en el país deben mantenerse en soportes estéticos para que no se olviden. Tenemos a los periódicos, tenemos a los programas de noticieros de la televisión, pero la poesía tiene formatos y soportes mucho más duraderos que una simple nota periodística. Entonces, de un tiempo a esta parte he pensado que el papel social de la poesía es registrar simplemente los problemas de la vida civil, de la vida pública. Proyectos. Tengo algunos libros recién terminados. No los he dado a mis editores porque todavía no es tiempo. Está por salir un libro mío nuevo que se llama Un rosario de huesos. Saldrá, no sé, en una semana, unos 10 días. Y hay otros libros que tengo siempre en revisión constante. Seguramente para el próximo año, 2021, uno de ellos verá la luz. Vivo en San Luis Potosí desde hace más o menos 10 años. Renuncié a mi trabajo en el Instituto Chihuahuense de la Cultura, ahora Secretaría de Cultura. Lo renuncié porque no quise colaborar en el gobierno del señor César Duarte. Aquí me vine bajo el amparo de algunos amigos, pedí un trabajo de muy pocas horas, me lo dieron y mi único interés es hacer lo que hago aquí en tan poco tiempo, hacerlo bien y seguir atento al desarrollo de mi trabajo como escritor. No sé si un día regrese a Ciudad Juárez, no sé qué me depare el destino. Soy un profesor retirado desde hace 10 años. Aquí trabajo como director de la Biblioteca Central del Estado de San Luis Potosí. Aquí tengo mi familia, tengo a mi esposa, tengo a mis amigos y me siento muy cómodo estando aquí. Vivo a gusto y estoy contento. De modo que eso es todo lo que te puedo decir. Te mando un abrazo cariñoso, Iván, a ti, a todos mis amigos de Chihuahua y de Ciudad Juárez. Hasta luego.